Hola amigos de YouTube. El día de hoy les traigo una nueva creepypasta, pero antes de empezar, quiero agradecerles por todo el apoyo que hemos recibido en el canal. Sé que aunque seamos una comunidad pequeña, de a poco iremos creciendo. Se vienen más historias, más continuaciones a relatos pendientes. Así que de antemano, muchas gracias, y ojalá que les guste, así que, sin nada más que decir, comencemos. La última Navidad alegre que tuve fue cuando tenía 9 o 10 años. En esa época lo único que transitaba por mi mente era poder abrir los regalos y al día siguiente presumirlos con mis amigos. Bueno, la mentalidad de un niño siempre asociará la Navidad con juguetes y cosas muy bonitas. Desafortunadamente, la maldad en el mundo puede corromper, incluso en un día tan alegre como lo es la Navidad. Lo que te voy a contar no tiene nada que ver con recuerdos felices y anécdotas. Esto es mucho más oscuro y traumante, que hasta el día de hoy, me sigue persiguiendo. Todo comenzó en unos días previos a la Navidad. Mis amigos y yo platicábamos sobre qué le pediríamos a Santa de regalo, dejando de lado los juguetes pintorescos y los suéteres navideños que la abuela solía comprarnos. Pedí una computadora y una consola de videojuegos. Otro de mis amigos, a quien llamaremos Roberto para proteger su identidad, había pedido una motocicleta, similar a la que el popular personaje de Max Steel tenía. Otra de mis amigas, la que yo más apreciaba, se llamaba Cindy. Ella era mi amiga desde el preescolar, siempre solíamos regresarnos juntos de la escuela, solíamos comer juntos en el recreo, y en ocasiones solía quedarse a pasar el rato en mi casa mientras disfrutábamos de alguna película o videojuego. Creo que esos momentos tan hermosos, difícilmente podrán ser olvidados. Al igual que nosotros, había escrito su carta, solo que cuando le preguntamos qué había pedido, ella con una típica expresión infantil nos dijo que era un secreto y que no lo sabrían hasta pasar la Navidad. Su sonrisa y su manera de decirlo era muy pasivo. Era como si una persona muy dulce te lo dijera sin afán de ofender. Es una lástima que esa persona especial se haya ido tan pronto. En nuestra escuela, había un árbol de Navidad grande, en donde cada alumno ponía sus deseos y metas por cumplir para el próximo año. Esto era muy recurrente tanto por alumnos como por los profesores. En ocasiones se invitaban a personas para que se disfrazaran de Santa Claus, esto obviamente con el permiso de la directiva escolar, junto con una pequeña convivencia donde por unos momentos, nuestras diferencias se olvidaban temporalmente para abrir paso a la fraternidad escolar. Parte de nuestras cartas dedicadas a Santa, se encontraban enrolladas con un pequeño listón de color rojo, en ese árbol enorme. El nombre de cada alumno estaba escrito en letras grandes. Cindy también puso su carta al lado de la mía. No se me hizo extraño, pero sospechaba que quizás yo le gustaba o eso me hizo pensar. Bueno, en aquel momento no le tomé importancia. Quiero resaltar que, gran parte de la comunidad estudiantil era muy tranquila y respetuosa, por lo que casi nunca hubo problemas sobre bullying o cosas típicas de alumnos problemáticos. Ahí, mi carta junto con la de mis amigos se encontraban pegados casi en medio de un mar de papeles blancos, resaltando por los colores del marcador que usamos. Al finalizar las clases solíamos irnos todos juntos a nuestros hogares, donde nos despediríamos momentáneamente hasta volver a vernos al año siguiente, o al menos eso creía. Es a este punto donde comenzó todo. Afuera de la escuela, vimos a un extraño hombre vestido de Santa Claus. Lo vimos cuando descendía de su camioneta. El sujeto se la pasó observando, casi a la deriva de los arbustos. Llegué a pensar que quizás ese sujeto solo era un padre de familia que venía a recoger a su hijo o hija de la escuela. Pero lo que llamó mi atención fue su ropa. Estaba algo maltratada, un poco sucia, parecía como si se hubiese manchado con algo. El tipo portaba unas gafas oscuras que impedía identificarlo. Si ya de por sí al tener un disfraz tan enorme, le cubría gran parte del cuerpo, ahora con lentes era mucho más difícil saber de quién se trataba. Él había notado que lo estábamos mirando, devolviéndonos la mirada. En aquel momento llegué a sentir cierta incomodidad muy pesada, como una señal de peligro, así que apresuramos el paso. Después de llegar cansado y a su vez emocionado por la Navidad, preparé unas galletas y un vaso de leche como ofrenda a Santa, así que le pedí a mi madre que las pusiera al lado de la chimenea.
En aquel día mis padres estarían fuera, al menos por unas horas, ya que mi abuela estaba algo enferma, por lo que necesitaba cuidados médicos menores, así que no tuvieron más remedio que ir a verla, aunque al menos me aseguraron que llegarían al amanecer. La hora de dormir estaba cerca, debido a mi nerviosismo no pude conciliar el sueño. Lo mejor de todo es que no iría a la escuela. Eso era la menor de mis preocupaciones. Mi madre me había dado el beso de buenas noches y junto con mi padre, salieron rumbo a casa de mi abuela. Por la ventana pude verlos marcharse en ese pequeño auto que a mi padre tanto le gustaba. Una vez que partieron rumbo a su destino, el extraño hombre vestido de santa que habíamos visto en la escuela, estaba ahí parado, aparentemente mirando hacia mi casa. Se encontraba mirando de un lado para otro como si se estuviese cerciorando de que nadie lo viera. Aparcó su camioneta a un costado de la otra calle, abrió la cajuela y sacó unas cajas de colores. Asumí que se trataban de regalos. Llegué a pensar que Santa, para no llamar la atención con su trineo volador, había comprado una camioneta, no sé. Puede que en este punto te parezca algo estúpido y gracioso, pero, para una mente tan inocente de 11 años, eso era algo verdadero. De todos modos, esa sensación de aquella vez, no se iba, incluso se intensificaba. Todo el misterio que envolvía a ese hombre me hacía pensar que no se trataba del verdadero Santa, pero aún así decidí solo observar y ver lo que haría. El tipo caminaba rumbo a mi hogar, y con un extraño objeto que no pude saber si eran llaves o algún tipo de clip, abrió la puerta. Escuché claramente el rechinar de la madera. Hasta ese punto comencé a asustarme un poco, tomé mis sandalias y en un paso muy silencioso comencé a bajar a la sala. Todas las luces de mi casa se encontraban apagadas. Por lo que el tipo no pudo verme, ni yo a él. Los pasos del tipo eran algo fuertes, casi como si un objeto pesado tocara el suelo firme. Cuando llegué a la sala, vi que el sujeto ponía cada uno de los regalos de Navidad. Eran dos cajas algo grandes, la primera por su tamaño era el ideal que suele usarse para una consola de videojuegos. La otra caja era un poco más gruesa, cada una era de color rojo, junto con un extraño símbolo dibujado en su centro. Casi por un instante quería alzar la voz y preguntarle si era él. Gracias a Dios que no fui tan estúpido como para cometer semejante acción, ya que de haber sido así, quizás no estuviera contando este relato. Una vez que dejó los regalos, sostuvo un papel que de inmediato lo identifiqué, era mi carta que había escrito en la escuela, lo supe por las letras enormes que formaban mi nombre. Las dudas rondaban en mi mente, ¿cómo fue posible que tuviera en su poder mi carta? ¿Acaso alguien de la escuela las había robado para dárselas a él? ¿O era quizás, que se trataba del verdadero Santa? No lo sé. El papel lo había dejado al lado de las cajas. Mientras lo hacía, comenzó a reírse descontroladamente, casi como si de un enfermo mental se tratase. Eso último terminó por asustarme y casi salir corriendo rumbo a mi cuarto, pero mi maldita curiosidad y mi parálisis del miedo me hacían permanecer ahí. Una vez terminado su estado psicótico, prosiguió a subir a las escaleras, al parecer buscando algo o alguien. Escuché que abrió la puerta, y en unos segundos la azotó de golpe, lo mismo hizo un par de segundos después con las otras habitaciones. Tuve que permanecer escondido durante mucho tiempo, obviamente estaba asustado, paralizado y muerto del miedo. Se oía como el tipo recorría cada rincón de la casa. Después de unos minutos, volvió a la sala, para después decir con una voz maliciosa y algo molesta: ¡Feliz Navidad! Tomó el vaso de leche junto con las galletas y luego se marchó en su camioneta. En ese momento creí que ya todo había terminado, un mal susto. Un intento de robo o secuestro, no eran lo que me mantenían intranquilo. Lo que vi a continuación hizo que mi infancia y mi tranquilidad se diluyeran en un abrir y cerrar de ojos. Me dispuse a abrir los regalos y ver si eran lo que yo había pedido. Sentí que la caja más grande estaba algo pesada, como si en su interior estuviera alguna máquina o una bola enorme. Apenas quité todo el envoltorio del regalo más pesado y me horroricé con lo que vi. Al abrir la tapa, un fétido olor a carne quemada inundó mi casa. Me tapé la nariz, por el pequeño humo que emanaba del interior. Al asomarme más a fondo, vi una cabeza decapitada.
Estaba completamente rostizada, sus ojos habían sido arrancados, quedando dos cuencas vacías, la mirada del cadáver era de horror. No aguanté más y grité con todas mis fuerzas, creo que el grito despertó a los otros vecinos. Inmediatamente las luces de las casas se prendieron, yendo a socorrerme, entraron mis vecinos e igual se llevaron un susto al ver la cabeza decapitada. Apresuradamente llamaron a la policía. En unas 2 horas, la policía acordonó la zona. Mis padres fueron notificados de inmediato de lo que había ocurrido. Yo estaba en shock, no podía creer lo que veía, las lágrimas brotaban de mi rostro y mi corazón estaba palpitando demasiado rápido. La segunda caja se la quedó la policía, junto con el cadáver, esto fue catalogado como un crimen atroz. Después de todo eso testifiqué todo lo que me preguntaron, me aseguraron que encontrarían al sujeto vestido de santa. Una psicóloga me acompañó hasta una sala recreativa, antes de entrar a la sala vi que el forense se quedó charlando con mi padre, mientras se alejaban, así que no pude escuchar lo que dijeron. A la mañana siguiente vi a mi amigo Roberto. Él estaba junto con su padre en la estación de policía, al parecer el señor estaba furioso mientras discutía con uno de los detectives, quería saber qué demonios estaba pasando. Roberto por su parte estaba en uno de los asientos llorando. Quería hablar con Roberto pero uno de los oficiales me impidió el paso, vi a ambos irse en la camioneta que siempre acostumbraba dejar a Roberto en la entrada de la escuela. Después de eso no volví a verlo por muchos años. Supe que se había cambiado de escuela. O eso fue lo que me dijo la profesora. Cuando regresamos a clases mi padre comenzó a dejarme y recogerme de la escuela, exactamente en el horario que solíamos salir. No era el único que hacía eso, ya que varios niños eran custodiados hasta la escuela por los padres de familia. De hecho 4 policías estaban resguardando el instituto, ya de por sí le hacía falta reforzar la seguridad en la escuela, pero lo que no entendía era por qué comenzaron a hacer eso después del regreso a clases, no creo que haya sido por mi caso en particular. Cuando nos sentamos en el salón, y antes de comenzar las clases, la profesora, junto con la directora tenían que darnos una noticia a todos, por lo cual quería que prestáramos atención. Así que estas fueron sus palabras. Queridos alumnos de esta institución, debido a los recientes sucesos ocurridos hace un par de días, el Consejo Educativo ha decidido que a partir de hoy, los tutores responsables de ustedes, serán notificados de sus horarios de clases, su receso, sus horarios de entrada y salida, así como su seguridad. Hemos mantenido un diálogo con todos sus padres, para mantener a salvo la seguridad de cada uno de ustedes. No queremos que incidentes como estos vuelvan a ocurrir en fechas decembrinas. La institución mantendrá una amplia seguridad constante en días laborales y no laborales. Esto para reforzar el patrimonio y los valores establecidos de esta institución. De antemano gracias y bienvenidos. El mensaje fue muy digerible, pero dejaba más dudas que respuestas. ¿A qué incidentes se refiere? ¿Qué más ocurrió aparte de la extraña visita que sufrí en mi casa? Eso fue respondido cuando la profesora conversó más a fondo con el resto de la clase. Al parecer 4 niños habían desaparecido el día que salimos de vacaciones, no volvieron a sus casas, y los padres notificaron a la policía de su desaparición. De eso claramente no nos habíamos enterado, puesto que nuestra mente se encontraba centrada en los regalos de Navidad. Cindy no se encontraba en clase, Roberto ya había sido transferido a otra escuela sin siquiera decirme nada. Cuando le pregunté a la maestra por Cindy, su expresión cambió drásticamente a una de tristeza profunda. La profesora solo se me acercó y me abrazó, diciéndome que yo no tenía la culpa de nada, que yo fui uno de los afectados. Después de llegar a casa, le pregunté a mi padre si él sabía algo sobre otros incidentes, así como la directora lo había dicho. Mi padre permaneció en silencio por unos momentos, solo me dijo que cuando crezca lo sabré. Habían pasado 20 años desde aquel suceso que horrorizó mi vida y a pesar del tiempo que ha transcurrido, no he dejado de pensar y tener pesadillas todas las noches con ese extraño hombre. Nos mudamos después de que finalizara la primaria a otra ciudad un poco más tranquila y segura. Una noche me senté con mis padres para hablar sobre aquel horrible día.
Sentí cierta tensión en sus palabras y en mi mente solo me estaba imaginando lo peor. Volver a revivir esa experiencia solo me hizo volver a sentirme inseguro después de tantos años. Mi padre me contó la versión de los hechos, al menos la que fue dada por la policía. En su versión relataba que la caja que contenía el cadáver de la persona pertenecía a una niña de mi edad. Una niña con la que yo solía platicar en la escuela, una de mis amigas, una que vi por última vez antes de salir de vacaciones. Sí. Exacto. Esa niña se trataba de Cindy. Empecé a sentir el corazón acelerarse por esa revelación, tal como cuando encontré la sorpresa dentro de la caja. Al parecer la niña fue vista por última vez al salir de la escuela. No podía creerlo, y eso de alguna manera me hacía sentir culpable. Las últimas personas que la vimos con vida fueron mis amigos y yo. Fue reportada como desaparecida a la noche siguiente. Mi padre notó al instante mi miedo y mi terror puro. Me preguntó que si quería realmente saber toda la verdad. No podía echarme para atrás, tenía que saber y a la vez no quería. Pero era necesario para acabar con estas dudas de más de 20 años. Así que prosiguió diciendo. La segunda caja de regalo contenía las cintas sobre su asesinato. Toda su tortura había sido filmada en esas malditas cintas, y en su conjunto habían sido entregadas a mí. Eran alrededor de 10 cintas de video. Las cuales hasta el día de hoy siguen en resguardo de la policía. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué un asesino de mierda me las había hecho llegar a mí? No tenía sentido, reclamé con furia y al borde del llanto. Papá y mamá se miraron entre sí y fue ahí cuando me contaron la última cosa que para mi desgracia, fue lo que me hizo regresar a las pesadillas y al trauma. Lo que los forenses analizaron y le contaron a mi padre fue que el asesino había secuestrado y torturado a Cindy, sin embargo había un detalle con eso, un día antes de Navidad, previo a su desaparición las cámaras de seguridad del exterior de la escuela, que les fueron dadas a la policía, habían captado al mismo sujeto entrar con extrema facilidad hacia el interior de los salones, casi llegando a donde se encontraba el árbol de Navidad. Cuando el sujeto salió del lugar sostenía un papel, no se alcanzaba a distinguir, pero asumo que también era alguna de las cartas que nosotros habíamos dejado en el árbol navideño. Había una cinta en particular que los forenses estudiaron a detalle y la que le dio sentido a todo esto. En la grabación, el sujeto narraba con una voz áspera y modificada con algún programa de computación lo que había cometido. La escena mostraba lo que quedaba del cuerpo de Cindy, estaba todo mutilado y quemado vivo, tomó una motosierra y comenzó a cortar la cabeza de Cindy para después ponerla en el regalo de Navidad. Después de eso el sujeto comenzó a leer la carta que Cindy había escrito, la cual yo demandaba saber qué era lo que escribió. Mi padre me entregó parte del informe policíaco y ahí venía textualmente lo escrito. Esto fue lo que decía la carta. Querido Santa, esta Navidad será la última en la que estaré con mi familia en esta ciudad, ya que el año que viene nos mudaremos a otra. Pero antes de irme, quiero pedirte algo. Hay un chico que me gusta mucho. Daniel, es mi amigo, pero desde hace un tiempo yo la verdad ya no lo quiero ver como eso, sino como algo más. Me gusta mucho, desde que nos conocimos y entablamos una buena amistad. Quiero que ese chico sea mi novio, quiero pedirte que mi regalo para él sea estar a su lado por siempre. Quiero estar en su mente, en su corazón por toda la eternidad, quiero que él y yo podamos reírnos juntos por mucho más, sueño como una chica enamorada y en un cuento de fantasía, pero mis sentimientos siempre han sido los más nobles que pueden haber. La verdad me da pena decírselo en este momento, pero quiero que puedas hacer algo por mí para él. Ya que él es la única persona además de Roberto que siempre me ha tratado de lo más lindo. Después de terminar de leer todo lo que ella había dicho me destrocé por dentro, comencé a sentirme demasiado triste, con demasiada rabia, imaginé todo lo que pudimos haber vivido juntos si este desgraciado no me la hubiera arrebatado. Mis padres me consolaron como cuando era más pequeño, me aseguraron que el responsable pronto pagaría por sus crímenes. Dentro de mi mente quería matarlo, quería hacerle pedazos su estúpido disfraz de Santa Claus.
Tiempo después logramos contactar con la familia de Cindy, donde su familia nos llevó al lugar donde ella descansa en paz. Después de mucho tiempo también nos encontramos a Roberto, quien con un fuerte abrazo me saludó. Él era como mi hermano, era mi mejor amigo y ahora, todos estábamos juntos. Después de la visita, Roberto y yo nos pusimos en contacto nuevamente. Fuimos a un café para charlar sobre lo que era de nuestras vidas. En uno de esos temas le pregunté la razón por la cual se había marchado sin decirme nada. También le pregunté sobre qué hacía con su padre en la estación de policía. A lo cual él me respondió lo siguiente. Supongo que estarás enterado sobre el asesinato de Cindy, ¿no es así? Bueno, de hecho tanto tu padre como el mío charlaron un rato. Resulta que, el sujeto que asesinó a Cindy, y el que a su vez te mandó los regalos, también me envió un regalo a mí. ¿Recuerdas cuando te dije que le había pedido a Santa una motocicleta? Bueno, la misma noche que tú recibiste los regalos, yo recibí una motocicleta, solo que esta, se encontraba en su totalidad, destruida, estaba muy dañado de la parte de la primer llanta, tenía manchas de sangre en la parte delantera. Esa motocicleta estaba puesta en la cochera de mi casa, justo donde teníamos nuestro árbol de Navidad. Aparentemente ese día ocurrió un fatal accidente donde un motociclista perdió la vida. Por ende, el asesino al ya conocer nuestras cartas y al saber lo que pedimos, tuvo la excusa perfecta para cometer sus crímenes, dejándolos en inocentes regalos de Navidad y así evitar llamar tanto la atención. A eso se le sumaron denuncias por acoso a menores. Incluso en la autopsia que le realizaron a Cindy encontraron signos de agresión sexual. La familia de Cindy demandó a las autoridades por incompetencia, pero por desgracia perdieron el caso y nunca se le volvió a dar seguimiento. El caso conmocionó a gran parte de la población. En aquel momento se interrogaron a distintas personas, con las características que les describí del sujeto. Pero para desgracia nuestra, ninguno de los sospechosos correspondían. Todos los involucrados tenían una coartada del lugar y la hora en el que se encontraban al momento que ocurrió el incidente. Lo que significa que hasta el día de hoy, no han podido atraparlo. Según los forenses, el método que utilizó al momento de hacer su crimen fue perfecto. Utilizó guantes para evitar dejar huellas dactilares, bisturís, entre otras. Su escena de crimen fue limpiada minuciosamente, a pesar de que la policía pensó que su paradero se encontraba en una fábrica abandonada, pero no lograron hallar más pistas. Además, concluyeron que, el extraño símbolo que apareció en las cajas, pertenece solamente a la firma del asesino, ya que por las grabaciones, no parecía haber algún tipo de relación con lo esotérico. Era como si el sujeto supiera que al día siguiente lo estarían buscando. Por eso, quiso que lo único que viéramos fuera la horrible escena. Por otra parte, me enteré que, en años posteriores la directora de la escuela fue destituida por negligencia educativa, ya que los padres de familia presionaron a los altos mandos ejecutivos el no haber actuado por la seguridad de los otros niños y por haber vulnerabilizado la institución. Eso último es lo que me deja intranquilo por las noches. Cada Navidad procuro cerrar puertas y ventanas, incluso adopté un perro guardián, entrenado específicamente para defensa del hogar. Por eso cada noche de Navidad intento olvidar ese momento, pero aún así no dejo de pensar que ese tipo, supo de nuestras ubicaciones, porque nos siguió, observó cada uno de nuestros movimientos, y por eso fuimos la carnada perfecta. Supongo que al día de hoy seguirá acechando desde las sombras, en cada hogar, a cada niño, utilizando un personaje tan amigable como lo es Santa. Espero que las cosas mejoren, porque de no ser así, mi única salida será una cuerda. Bien, eso ha sido todo, espero y les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subiré un nuevo video. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.